Las corporaciones transnacionales no son el motor de la globalización, solo son el vehículo que les lleva hasta ese fin. Y en todas las áreas de nuestras vidas, ahora mismo, mira, yo viajo mucho, incluso lo notas en la configuración física de los países. Yo estuve en Japón hace poco. Incluso ahora la misma configuración visual de los países empieza a tener el mismo aspecto por todo el mundo. Así que cuando vemos estas protestas sobre la banca mundial y sobre el Fondo Monetario Internacional y todo el desastre que ha creado la Organización Mundial del Comercio, lo que tenemos que entender es que esto es parte de una agenda coordinada para la centralización del poder a una escala mucho más grande de lo que ha sido mostrada públicamente. Y lo ves claro una vez empiezas a atar cabos. Y la cosa está en que cuando te quites de en medio a una entidad llamada país, llámala como quieras, cuando le quitas a los países su habilidad de tomar propias decisiones y de ser autosuficientes, simplemente has creado el fin de la libertad para ese país o ese área o como quieras llamarlo. Si tomas como ejemplo a Gran Bretaña, es que ya ni siquiera podemos toser sin tener que pedirle permiso a la Unión Europea. Y por culpa de la Organización Mundial del Comercio, los países ya ni siquiera pueden defender sus propias economías de los peligros de otras economías mundiales. Y esto no es por accidente, sino que ha sido diseñado, porque cuando le quitas la habilidad a la gente de tomar sus propias decisiones en sus propios países, comunidades, como lo quieres llamarlo, les estás haciendo dependientes de un sistema global sobre el cual no tienen ningún tipo de control. Ahí está la clave. ¿Y quién controla el sistema global? A fin de cuentas, son un número increíblemente reducido de personas. Como dije, hay una agenda avanzando tras el telón, pero en primer plano vemos la versión de la película proyección. ¡Oh, no, es mercado libre! Me encanta el mercado libre. Mercado libre es la libertad de explotar a la gente más pobre del planeta para poder fabricar sus productos por unos pocos céntimos y entonces transportarlos hasta la otra parte del mundo con cuantas menos barreras de aranceles mejor, porque a fin de cuentas es mercado libre y entonces venderlo al precio más alto que puedas. Pero no es mercado libre, es la libertad para explotar. Mercado libre es un término sacado de la neolengua orwelliana para ocultarnos lo que realmente significa. Os daré un ejemplo de cómo estas cosas se planean con años de antelación y no se trata de algo accidental. En septiembre del año 2000 existía una organización llamada el Proyecto por el Nuevo Siglo Americano que redactó un documento que hablaba del rumbo que los Estados Unidos deberían de tomar cuanto antes mejor para poder seguir siendo la primera potencia mundial. Esto es anterior a la administración de George W. Bush, es de 2 o 3 meses antes de que ellos ganaran las elecciones. El PENAC fue creado en los años 90 por gente como Dick Cheney, Donald Rumsfeld o Paul Wolfowitz, el antiguo secretario de Estado en la época del 11S y la guerra contra el terrorismo. También entre otros componentes de esta organización están aquellos que más tarde fueron llamados neoconservadores durante la administración de Bush. Pues en un documento de septiembre del 2000 se hace una llamada a las Fuerzas Armadas norteamericanas para que se conviertan en la caballería de la nueva frontera norteamericana. Y en esta época Bush ni siquiera estaba en el poder y con toda certeza Bush no habló de esto en su campaña electoral. El documento sigue: aliados claves como el Reino Unido son los medios más eficientes para ejercitar el liderazgo global norteamericano. También dice los Estados Unidos han buscado durante décadas tener un rol más permanente en la seguridad regional del Golfo Pérsico. Mientras el conflicto no finalizado con Irak brinda una justificación inmediata, la necesidad de una fuerza norteamericana sustancial presente en el Golfo trasciende el problema del régimen de Saddam Hussein.
Hace una llamada para el mantenimiento del poderío global norteamericano y para la creación de un orden de seguridad internacional que esté alineado con los principios norteamericanos y sus intereses, en otras palabras, los criminales que gobiernan Estados Unidos. Esta gran estrategia norteamericana debe de ser avanzada tan a largo término como sea posible y los Estados Unidos deben de luchar y ganar con decisión en múltiples y simultáneos grandes escenarios de guerra, con esta premisa como misión principal. Todas estas cosas fueron puestas en práctica cuando entró al poder la administración de Bush, porque la gente que está detrás del PNAC es la misma que la de la administración de Bush. Dice que las misiones de mantenimiento de paz demandan un liderazgo político norteamericano preferible al de las Naciones Unidas, y esto ya ha ocurrido. Subraya a Corea del Norte, Siria, Irán y Libia como regímenes peligrosos y dice que su existencia justifica la creación de un sistema de control y comando mundial, el ejército mundial. Este hombre, David Trump, fue el hombre que escribió el discurso aquel en el que Bush hablaba de el eje del mal, el cual estaba compuesto por Corea del Norte, Irán e Irak, sacados directamente de las páginas del PNAC. Seguimos citando. Apunta a un cambio de régimen en China diciendo que ya es hora para una presencia de fuerzas norteamericanas en el sudeste de Asia. Esto podría llevar a que un poder norteamericano y aliado sea la semilla para el proceso de democratización de China. A su vez hace una llamada para la creación de fuerzas espaciales norteamericanas que dominen el espacio y también un control total del ciberespacio para evitar que sus enemigos usen Internet. Y ahora cada vez estamos viendo más y más cómo se criminaliza Internet para intentar detener la libre circulación de información. Habla del desarrollo de armas biológicas que sean capaces de atacar a genotipos específicos, y esto deberá transformar la guerra biológica, desde el reino del terror hasta convertirlo en una herramienta políticamente útil. Este es el tipo de mentalidad que se esconde detrás de la gente que patrocinó la guerra contra el terrorismo. Y en un punto el documento dice esto: para que esta agenda o proceso de transformación, como lo llaman, se cumpla en un tiempo razonablemente corto, debe de existir un evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Esto fue publicado en septiembre del año 2000. Este proceso de transformación será probablemente largo, de no ser por algún evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Al mismo mes del año siguiente de la publicación de este documento, y después de 9 meses de que la gente que lo hubiera escrito entrara al poder, es decir, la administración Bush, Estados Unidos tuvo lo que, en las propias palabras de Bush, fue nuestro Pearl Harbor, el 11S. Como resultado de esto, como habla en detalle en este libro que escribí hace algún tiempo, como resultado de esto, tuvimos el horror del 11S. Pues esa gran lista de cosas que exponía el documento del PNAC han sido justificadas y puestas en acción gracias a este evento. Este es el hombre, en aquella época embajador de las Naciones Unidas, que estuvo haciendo presión para poder invadir Afganistán y el resto del asunto. Es la gente que se esconde tras esto. John Pilger escribió esto de él. Esta semana él ha revelado al mundo que hay una amenaza contra Estados Unidos que quizás requiera la necesidad de atacar a más y más países. Como embajador norteamericano en Honduras a principios de los años 80, Negroponte hizo la vista gorda en la subvención norteamericana a los escuadrones de la muerte del régimen, conocidos como el Batallón 316, que barrió el mapa a cualquier oposición democrática mientras que la CIA dirigía a su contra en una guerra de terror contra el vecino Nicaragua, siendo su especialidad el asesinato de profesores y el degollamiento de mujeres. Esta es la gente que puso en marcha la guerra contra el terrorismo. Después se convirtió en el director de operaciones en Irak y director de la inteligencia norteamericana, y la razón es que existe la versión película de la realidad, Bin Laden, Al-Qaeda, y después está la agenda secreta, hacer lo que haga falta con el fin de que la agenda avance. Después del 11S escuchamos a Bush decir: debemos capturar a Bin Laden, pero esa era la última cosa que deseaban en realidad. Las palabras son de un tipo llamado Michael Springman, cónsul norteamericano en Jeddah, Arabia Saudí, en la época de George Bush padre. Durante mi estancia en Arabia Saudí se me ordenó repetidamente por parte de oficiales de alto rango del Departamento de Estado el crear visados para personas que no cumplían los requisitos para ello. Esto eran esencialmente gente que no tenía ningún tipo de relación ni con Arabia Saudí ni con Estados Unidos. Me quejé amargamente durante mi estancia allí. Cuando volví a los Estados Unidos puse una queja al Departamento del Estado, a la Oficina General de Administración, a la Oficina de Seguridad Diplomática y a la Oficina del Inspector General. Todos me ignoraron.
De lo que me estaba quejando fue de hecho un esfuerzo para traer a los Estados Unidos a reclutas seleccionados por Osama Bin Laden para que recibieran entrenamiento en técnicas de terrorismo por parte de la CIA. Una vez acabado el entrenamiento, ellos fueron devueltos a Afganistán para entonces luchar contra los soviéticos. Greg Palast, un periodista de verdad, en su informe en Newsnight, escribió esto. Recibí una llamada telefónica de un alto cargo de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Me contó que aunque siempre ha habido ciertas reticencias en investigar a los saudíes, bajo el gobierno de George Bush la cosa se ha puesto mucho peor. Después de las elecciones se ordenó a las agencias que dieran marcha atrás en la investigación de la familia Bin Laden y de la familia real saudí.